Buenas tardes, mi nombre es Ángela Victoria Calderón, pertenezco al grupo de monitoreo del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico. El objetivo de esta capacitación es señalar a las entidades territoriales cómo se desarrolla el monitoreo, seguimiento y control a los recursos transferidos por la Nación mediante el Sistema General de Participaciones. En esta primera diapositiva se contiene toda la reglamentación del sector de agua potable y saneamiento básico, iniciando desde el Acto Legislativo 04 de 2007, el cual reforma el artículo 356 de la Constitución Política y crea a su vez las estrategias de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto ejecutado por las entidades territoriales con recursos del SGP, con el fin de asegurar el cumplimiento de metas de cobertura y calidad. De allí se desprende la Ley 1176 de 2007, que básicamente desarrolla el artículo 356 de la Constitución Política y señala criterios de distribución de los recursos, actividades elegibles de gastos y da unos lineamientos generales frente al tema del proceso de certificación de municipios y distritos. La demás normatividad contenida en esta diapositiva señala en orden cronológico todas aquellas modificaciones que ha sufrido el sector de agua potable y saneamiento básico. El último desarrollo normativo se encuentra contenido en la Resolución 525 de 2014, que contiene los criterios de eficiencia fiscal y administrativa de la distribución de los recursos del SGP que serán tenidos en cuenta durante las vigencias 2015 y 2016. Es importante entonces que las entidades territoriales conozcan esta normatividad para su consulta, ya que el cumplimiento o incumplimiento de estos indicadores impacta directamente en la asignación de recursos de una entidad territorial. En esta diapositiva se señalan las competencias de monitoreo, seguimiento y control, de conformidad con lo reglamentado por el Decreto Ley 028 de 2008, el cual fue posteriormente modificado mediante la Ley 1450 de 2011. Allí en esta normatividad se reglamenta las funciones de monitoreo, las cuales quedaron a cargo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y las funciones de seguimiento y control, las cuales están a cargo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por su parte, desarrolla las funciones de monitoreo mediante la recopilación, consolidación, análisis y verificación de la información reportada por las entidades territoriales a través del FUD y del SUI, y genera unos indicadores específicos y estratégicos de carácter presupuestal, administrativos, sectoriales y estratégicos. Para el caso que nos compete, que es el reporte al FUD, vamos a señalar los indicadores presupuestales que son aplicados a las entidades territoriales, teniendo en cuenta que dicho reporte tiene algunas particularidades cuando la entidad territorial está inmersa en procesos de desertificación. Pero para el tema de esta capacitación verificaremos los indicadores que le son aplicables a una entidad certificada. Es muy importante señalar aquí que en el ejercicio del monitoreo preventivo se han enviado a las entidades territoriales vía correo electrónico y en forma física los oficios que se señalan en la parte superior de esta diapositiva, los cuales contienen el informe de monitoreo preventivo con base en la información reportada al FUD, con fechas de corte a junio y septiembre de 2014. ¿Esto se hace con qué finalidad? Básicamente con que las entidades territoriales identifiquen las inconsistencias a tiempo y generen un buen reporte de la inversión de los recursos del sector de agua potable y saneamiento básico en el FUD. Recordemos que la fecha para efectuar este reporte oportuno es a 15 de marzo de 2015, conforme a lo contemplado en la Resolución 194 de 2012. Por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público se desarrollan las funciones de seguimiento y control. Estas se desarrollan mediante visitas de seguimiento a las entidades territoriales y la tipificación de posibles eventos de riesgo detectados en dichas visitas. Vale la pena resaltar aquí que el resultado del monitoreo efectuado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio genera la priorización de las entidades territoriales, las cuales son posteriormente informadas al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el desarrollo de sus actividades propias de seguimiento y control. Dentro de las funciones de control que tiene a cargo el Ministerio de Hacienda, se adoptan medidas de carácter preventivo y o correctivo dependiendo de las particularidades detectadas en cada visita. Esta adopción de medidas comprende desde la suspensión del giro, la elaboración de un plan de desempeño, hasta la asunción temporal de competencias,
conforme a las particularidades encontradas en cada visita. Existen otros entes de control, como la Procuraduría General de la Nación y la Superintendencia de Sociedades, las cuales actúan únicamente en temas de suspensión de procesos contractuales y declaratoria de ineficacia de contratos respectivamente. En esta diapositiva vemos todo el ejercicio de monitoreo asignado a este ministerio, donde, como podemos observar, se encuentran varios componentes. Se han creado indicadores de tipo presupuestal, que son los que se tocarán a lo largo de esta capacitación, pero las entidades deben tener en cuenta que también existen indicadores de tipo administrativo, sectorial y estratégico. Conforme a los resultados obtenidos en este análisis, se priorizan todas aquellas entidades calificadas como de riesgo alto. Este nivel de riesgo se obtiene cuando la mayoría de sus indicadores de tipo presupuestal, administrativo, sectorial y estratégico presentan deficiencias. Podemos ver entonces en esta diapositiva que los indicadores de tipo presupuestal se toman con base en la información reportada por las entidades a través del FUT y verificada esta con la información obtenida a través del COMPES y con los giros efectuados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Dentro de los componentes de tipo administrativo se tienen fuentes de financiación diferentes al FUT, como son la información reportada por las entidades territoriales a través del SUI también. Entonces es necesario que las entidades territoriales observen que se tienen varias fuentes de información, como son el SUI, el FUT, el CIVICAP, entre otros. Pasando entonces al análisis de indicadores presupuestales, observamos una serie de indicadores que serán analizados y comparados la información que ha reportado la entidad territorial versus la información de giros que se tiene en este ministerio. En el indicador de incorporación presupuestal se verifica que el presupuesto aprobado y reportado por la entidad territorial en la categoría de ingresos del FUT en la cuenta TIA 2621151 se hayan incorporado la totalidad de los recursos asignados mediante los documentos COMPES, que para el caso de la vigencia 2014 corresponden a los documentos COMPES 169 y 171. El segundo indicador nos muestra el recaudo efectivo. ¿Cómo se califica este indicador? Se compara el valor reportado en la categoría de ingresos del FUT en la cuenta señalada anteriormente en el tiempo presupuestal recaudo efectivo. Este valor es comparado con el valor girado a la entidad territorial por este ministerio por concepto de Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico. El tercer indicador analizado es el recaudo sin situación de fondos. ¿Cómo se analiza este indicador? Se compara el valor reportado en la categoría de ingresos del FUT en la cuenta anteriormente mencionada en el tiempo presupuestal recaudo sin situación de fondos. Este valor es comparado con el monto de los recursos que transfirió directamente este ministerio a los terceros beneficiarios de conformidad con las autorizaciones de giro realizadas por cada entidad territorial. Allí deben tener en cuenta que si la entidad territorial no autorizó giro directo con recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico, este tiempo presupuestal de recaudo sin situación de fondos debe ser reportado en ceros. Esta diapositiva que les estoy dejando allí es para que los municipios y distritos vean que pueden consultar los giros mensuales efectuados a cada una de sus entidades territoriales, así como a los beneficiarios de giro directo. Esta información está contenida en la página web del ministerio. Allí se les deja el link de la información donde se evidencia que se pueden consultar los giros desde el año 2008 hasta el giro actual. Siguiendo con el análisis de indicadores presupuestales, se tiene el indicador de equilibrio presupuestal. ¿Cómo se verifica este indicador? Este indicador verifica que el valor reportado en el presupuesto definitivo en la categoría de ingresos del FUT en la cuenta antes mencionada sea igual al reportado en la categoría de gastos de inversión y servicio a la deuda con fuente de financiación SGP Agua Potable y Saneamiento Básico 11/12 de la vigencia actual más última 12ª de la vigencia anterior. Esto con el fin de evaluar la sostenibilidad de las inversiones de acuerdo con los recursos disponibles en el ingreso y las prioridades de gasto. ¿Qué se señala en este indicador de equilibrio? Básicamente se les está mostrando a las entidades territoriales que su presupuesto definitivo de ingresos debe ser
exactamente igual a su presupuesto definitivo de gastos de inversión y servicio a la deuda en el caso de existir la misma. ¿Para qué? Pues para que haya un equilibrio presupuestal. El siguiente indicador es uso adecuado de los recursos. Allí se evalúa que los compromisos adquiridos con cargo a la fuente SGP, agua potable y saneamiento básico, en la categoría de gastos de inversión del FUD, no hayan sido comprometidos en sectores de inversión distintos a agua potable y saneamiento básico. Recordemos que para el formulario FUD, en la categoría de gastos de inversión, todo el sector de agua potable y saneamiento básico se encuentra en la categoría A3, en la cuenta A3. De allí que si reportan las entidades territoriales fuera de esta categoría A3, inicialmente se dará como un uso inadecuado de los recursos. El siguiente indicador analizado es destinación a subsidios. Recordemos entonces que el artículo 368 de la Constitución Política de Colombia dispone que los departamentos, distritos y municipios podrán conceder subsidios en sus respectivos presupuestos para que las personas de menores ingresos puedan pagar las tarifas por la prestación de estos servicios. De allí se desprende que el parágrafo 2 de la Ley 1176 de 2007 señale que los municipios de categoría 2, 3, 4, 5 y 6 deben destinar como mínimo el 15% de los recursos asignados a través del SGP para agua potable y saneamiento básico únicamente para el pago de subsidios de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Sin embargo, también la reglamentación señala en el artículo 23 del decreto 1484 de 2014 que los municipios que hayan logrado la condición de equilibrio podrán destinar un porcentaje inferior al 15% señalado anteriormente. Lo anterior solo si demuestran el cumplimiento de los siguientes requisitos. Los requisitos están contenidos en el artículo 23 del decreto 1484 de 2014. Sin embargo, aquí se especifican a grosso modo cuáles son. El primero de ellos es haber obtenido la certificación. El segundo, tener creado el Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso para cada uno de los servicios. El siguiente requisito es contar con los contratos y o convenios vigentes para la transferencia de recursos. El siguiente es reportar al FUD los pagos realizados por concepto de subsidios. Recordemos allí que el pago es de las tres categorías: acueducto, alcantarillado y aseo. La siguiente condición es contar con el pasisalvo del pago de subsidios. Allí tienen que mirar cada una de las entidades territoriales si es prestador directo o si tienen constituida una empresa de servicios públicos y aplicar el pasisalvo respectivo. La siguiente condición es contar con el acuerdo de aprobación de subsidios. También deben contar con el acuerdo mediante el cual se fijan los factores de aporte solidario de los estratos subsidiables. Se debe contar también con los decretos de adopción de la estratificación urbana, centros poblados, fincas y viviendas dispersas. El siguiente requisito es haber aplicado la metodología contenida en el decreto 1013 de 2005 y demás normas que lo modifiquen o sustituyan. Por último, si el municipio es prestador directo, se verifica su reporte al SUI de la aplicación de la metodología tarifaria prevista por la Comisión de Regulación de Agua Potable. El siguiente indicador analizado es el pago de los subsidios a los tres servicios. Entonces, verificando las condiciones señaladas anteriormente, tanto en la asignación de recursos como mínimo del 15% de sus recursos del SGP para agua potable y saneamiento básico, como las condiciones descritas para bajarse de este 15%, se señala también que el pago de los subsidios debe ser a los tres servicios, tanto acueducto, alcantarillado y aseo. Esto se hace ¿por qué? Porque muchas veces las entidades territoriales en el reporte al FUD reportan el pago de los subsidios únicamente en acueducto, y cuando uno va a verificar el reporte, allí están contenidos también los pagos por subsidios de alcantarillado y aseo, o muchas veces es también porque la entidad territorial no tiene subsidiado alguno de los tres servicios. Entonces, es importante señalar que no solamente es el cumplimiento del 15% y el pago de subsidios, sino que ese pago de subsidios financie a los tres servicios, de acueducto, alcantarillado y aseo. El siguiente indicador analiza el déficit presupuestal, el cual se aplica para verificar que las entidades territoriales no estén generando déficit. ¿Cómo se hace esto? Se comparan los compromisos realizados con recursos del SGP para agua potable y saneamiento básico frente a los recursos disponibles.
es decir, a la sumatoria de todos los recaudos efectivos de los recursos corrientes, rendimientos financieros, recursos de balance, recursos sin situación de fondos, de los giros directos a beneficiarios. Entonces, es importante que las entidades territoriales hagan este ejercicio de todos sus recursos disponibles del sector de agua potable y saneamiento básico para que sus compromisos de ninguna manera puedan ser superiores a estos recursos disponibles. Esto nos garantiza que no exista déficit en la entidad territorial. El último indicador presupuestal analizado es el reporte de registros presupuestales. Mediante este formulario se captura toda la información de registros presupuestales de la vigencia fiscal con fuente de financiación SGP Agua Potable y Saneamiento Básico. Esta información básicamente corresponde al detalle de todos los compromisos de gastos de inversión, más el servicio a la deuda en caso de existir. La sumatoria de estos recursos deben ser coincidentes con la sumatoria de los compromisos de la categoría de gastos de inversión y servicio a la deuda. Entonces, como vemos allí, el reporte de registros presupuestales es como el desglose o la minucia de todos los compromisos señalados con fuente de SGP, agua potable y saneamiento básico, y por tanto la sumatoria debe coincidir. Esta diapositiva contiene las cuentas que deben ser afectadas conforme a las particularidades de su entidad territorial con recursos de SGP, agua potable y saneamiento básico. Todas las entidades territoriales deben reportar por lo menos la primera, que son los ingresos corrientes. Allí que deben reportar todos los ingresos que han sido recibidos por su entidad territorial durante la vigencia fiscal, para este caso la vigencia 2014. Y pues están contenidas también todas las cuentas de recursos de balance, las cuales deben ser analizadas de acuerdo a si en su entidad territorial se han generado rendimientos por operaciones financieras, cancelación de reservas, superávit fiscal o reintegros de recursos. Entonces allí ya se debe como mirar las particularidades de cada entidad. En esta segunda diapositiva de aspectos importantes para el reporte al FUD se tienen todas las categorías de gastos de inversión. Allí se pueden discriminar la categoría de servicio de acueducto, alcantarillado y aseo. Entonces están como todas aquellas actividades elegibles o susceptibles de ser financiadas con recursos del SGP. También se tiene la transferencia al PDA, que debe ser reportada en los casos en que exista giro para el Plan Departamental de Agua por concepto de inversión. También se tiene la cuenta de pago de pasivos laborales y pago de déficit de inversión en agua potable y saneamiento básico, las cuales están señaladas en rojo. ¿Por qué? Porque recordemos que estos pagos pueden efectuarse, pero que tienen una reglamentación especial, la cual pues si aplica a su entidad territorial pueden ser utilizadas y si no deben ir reportadas en cero. Y por último está la cuenta señalada en azul, que es la A316 municipios desertificados, la cual únicamente debe ser reportada por los departamentos. Esta diapositiva contiene básicamente las fuentes de financiación, las cuales están actualizadas con la nueva codificación de los reportes al FUD. Entonces allí podemos observar que el sector de agua potable y saneamiento básico tiene 4 fuentes de financiación. La primera de ellas es para saldos no ejecutados de vigencias anteriores. La segunda, que es la que coincide con ingresos corrientes, que son las 11 doceavas de la vigencia actual más la última doceava de la vigencia anterior. La tercera fuente de financiación es para reportar todo el tema de rendimientos financieros. Y la última fuente de financiación, que es para municipios desertificados, que debe ser aplicada únicamente por departamentos. Bueno, ¿qué deben verificar las entidades al momento de enviar los reportes? Aquí se deja como un listado de los errores más frecuentes encontrados dentro de los reportes. El primero es que hayan reportado cifras en pesos, en millones o cifras negativas. Entonces recordemos que la información reportada a través del FUD va en miles y de acuerdo a eso pues debemos ajustar la información reportada. El segundo error más frecuente es que los recursos del SGP para agua potable y saneamiento básico hagan unidad de caja con otros recursos de la entidad territorial. Puede ser con recursos de capital o cofinanciación, entre otros. ¿Esto qué desprende? Que las entidades no tengan certeza de cuáles son los recursos que deben invertir en el sector de agua potable y saneamiento básico, o en caso no saben exactamente cuáles fueron los recursos que recibieron por este mismo concepto, y pues de allí que se desprendan
usos indebidos de estos recursos. ¿Qué deben verificar también? De pronto no hay un conocimiento de la transferencia a la entidad territorial. Por eso en una diapositiva anterior les dejé el link donde pueden verificar todas las transferencias efectuadas tanto a su entidad territorial como a sus terceros beneficiarios de giro directo. ¿Esto para qué? Para que el reporte de recaudo efectivo y de recaudo sin situación de fondos coincida totalmente con los datos contenidos en este ministerio. Otro error frecuente es que no se ajuste la proyección del presupuesto inicial en el presupuesto definitivo, es decir, cuando ya salen la asignación por COMPES de los recursos de SGP, agua potable y saneamiento básico, estos no hayan sido ajustados en el presupuesto definitivo y por tal motivo las entidades territoriales presenten un presupuesto ya sea superior o inferior a la verdadera asignación del COMPES por agua potable y saneamiento básico. Otro error muy frecuente es el desconocimiento de los pagos que se realizan a terceros beneficiarios como recaudos sin situación de fondos, lo cual ya lo había dicho anteriormente y se puede subsanar simplemente verificando la información de la página web del Ministerio de Vivienda. La no incorporación de la última doceava de la vigencia anterior también genera un presupuesto no conforme a la asignación del COMPES para la vigencia. Entonces, esto también es un error frecuente que debe ser verificado por parte de las entidades territoriales. Y el reporte más común, que es el reporte erróneo de fuentes de financiación del sector de agua potable. ¿Esto qué desprende? Que muchas veces la financiación del sector se vea en cero, cuando realmente la entidad territorial ha hecho uso de los recursos del SGP para agua potable y saneamiento básico, lo cual no se ve reflejado en los reportes al FUD simplemente porque las fuentes de financiación utilizadas para tal fin no están siendo coherentes. En cuanto a los plazos de reporte al FUD, los pueden verificar en la resolución 194 de 2012, expedida por la Contaduría General de la Nación. Ese datico que les dejo allí en amarillo es el reporte oportuno que deben cargar las entidades territoriales el próximo 15 de marzo. Esta última diapositiva contiene mis datos, mi número de teléfono, mi email para que pues cualquier inquietud que tenga la entidad territorial puedan comunicarse conmigo y pues en lo posible resolver las inquietudes de cada uno. Muchísimas gracias por la atención, espero que esta corta capacitación pues sea de utilidad en sus entidades territoriales. Un saludo.